Muy buenas noches, aquí estamos en la clase 11 del curso que se llama Escatología, es decir, la doctrina de las cosas finales. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos gracias por darnos una vez más una oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de la teología bíblica, de aprender más de ti, cómo tú piensas, cómo tú actúas. Te pedimos que tú nos ayudes a responderte de manera que a ti te agrade. Bendícenos, llénanos, enséñanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Estamos en la clase número 11 y el tema de esta noche tiene que ver con el juicio final. Y tenemos que preparar el corazón para poder estudiar esta doctrina, porque es una doctrina bastante seria, es una doctrina que tiene implicaciones eternas. Algunas personas van a ser juzgadas severamente y van a ser condenadas. Y debemos de pensar en eso con mucha tristeza. Y hay un teólogo muy famoso que escribió hasta 23 libros que se llama Francis Schaeffer, que tuvo su ministerio en Switzerland. ¿Cómo se llama en español? Suiza. En Suiza. Tenía su ministerio en Suiza. Y jóvenes de toda parte del mundo fueron a estudiar con él y para hacerle preguntas filosóficas, teológicas, buscando su identidad. Y le preguntaron si él creía en el infierno. Y él contestó, pero primero se inclinó el rostro y empezó a llorar. ¿Por qué? Porque quería compartir con esos jóvenes la doctrina más triste que existe. Es que Dios tiene que juzgar. Y bíblicamente Dios va a juzgar. Entonces nosotros debemos de tomar muy en serio esta doctrina. Hay personas que no creen en esta doctrina. Hay padres en la escuela que al leer hoy mismo el catecismo de niños sacaron sus niños de la escuela porque no quieren ver, ni oír, ni escuchar, ni pensar que existe tal cosa como un Dios santo, justo, que va a juzgar al mundo algún día. Entonces debemos de pensar bien, con mucha seriedad, con mucha profundidad, con mucha devoción a Dios y con mucha humildad. Porque si nosotros estamos aceptados por Dios, es por su gracia y por nada más. 2, yo creo que esta doctrina nos debe motivar. Al final de la clase vamos a examinar varias aplicaciones a nuestras vidas personales. Pero sobre todo esta doctrina debe de motivarnos, ¿verdad? Porque vamos a tener que presentarnos ante el Supremo, ante el Justo, ante el Santo, el Santísimo, la persona 100% pura. Y vamos a tener que dar cuentas por todo. Palabras, acciones, pensamientos, cosas hechas en secreto. Vamos a tener que dar cuentas en este día. Los creyentes tenemos que dar cuentas. Entonces nada más quisiera que nosotros pensáramos bien, pensáramos con una seriedad respetuosa acerca de esta doctrina. Muy bien, el bosquejo. Muy sencillo. El material no es sencillo. El material no es difícil. Quizás es difícil pensar que existe tal cosa, pero la enseñanza en sí es clara, directa y no muy complicada. Muy bien, juicio final, si existe. ¿Cuándo? Vamos a tocar cuándo. Los propósitos son varios, los propósitos bíblicos para esta doctrina, para este hecho. Circunstancias, preguntas, ¿quién juzgará? ¿A quiénes serán juzgados? ¿Y cuál será la base sobre la cual nosotros seremos juzgados? Circunstancias, aplicaciones, y vamos a meditar en estas aplicaciones al final de la clase. Pero todo el mundo, aún los escépticos, dicen que quieren por lo menos pensar que existe tal cosa como
la justicia. Todo el mundo quiere justicia. Si en verdad habrá una justicia y un juez que va a juzgar con justicia, eso me permite perdonar. No es necesario que yo castigue a nadie. En verdad, si existe el día de juicio, eso me alivia de muchas cosas, muchas preocupaciones, muchos resentimientos, mucha necesidad de vengarme. Y soy como ustedes, a veces creo que tengo la necesidad de vengarme, pero no es necesario, porque no voy a hacerlo apropiadamente ni con justicia. Pero habrá un día en que el juez perfecto, santo y justo y majestuoso lo va a hacer con justicia. Okay. Debe de motivarnos a prepararnos. También debe de motivarnos a buscar a los que todavía no conozcan a Cristo para compartir las buenas nuevas con ellos, para que se preparen también para ese día. Entonces, es una doctrina sumamente importante, una doctrina no muy popular en el mundo, pero una doctrina absolutamente necesaria. Hechos 17, versículo 30, dice: Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. ¿Quién será? Jesucristo, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces, vamos a examinar eso en detalle, quién juzgará. Pero también se llama juicio final porque es la culminación de muchos precursores, es decir, de muchos juicios. En el jardín hubo juicio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le había prometido que iban a morir y murieron debido a su pecado. También Dios maldijo a la tierra y en Romanos 8 Pablo dice que toda la creación está bajo maldición y frustrada, decayendo. El diluvio también es otro ejemplo de Dios juzgando, anticipando el gran juicio. También la dispersión de la torre Babel. Condenación de Sodoma, Génesis 19. También hay ejemplos de Dios juzgando a las naciones y a individuos tal como Zafira y Ananías en Hechos 5. Individuos como los enfermos y los que se murieron en la iglesia en Corinto por abusar de la Santa Cena. Pablo dice que Dios los mató. Entonces estamos hablando de juicios temporales. Y Dios siempre lo ha estado haciendo, pero no de este extremo, porque habrá un día de juicio final donde habrá juicio, justicia perfecta. Muy bien. ¿Cuándo? Bueno, al final de la era, después del milenio. No importa el punto de vista acerca del milenio. Porque el juicio final vendrá después, no antes. ¿Ok? Y después de la segunda venida de Cristo. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Obviamente después de la resurrección de los muertos. No hay mucha controversia acerca de cuándo. Al final de la era, después de la segunda venida, después de la resurrección de todos. ¿Ok? Y antes de que comiencen los nuevos cielos y la nueva tierra. Obviamente, el día de juicio tiene que ser antes del reino eterno, ¿verdad? Como dice Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor, Susana, 7 al 13. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos,
que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Muy bien. Estamos identificando cuándo, ¿verdad? Antes de que empiecen un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquí dice que los elementos serán destruidos por el fuego, versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera. En otras palabras, la destrucción por el fuego no será total, será la destrucción que sirve como una renovación. ¿Ok? Como ya hemos usado la ilustración de un fuego de bosque. Los fuegos prendidos por relámpagos son naturales y necesarios, porque muchas semillas no brotan sin ese fuego. Por ejemplo, las semillas de los pinos. El fuego es necesario para que el bosque en sí se renueve. Y así será el fuego que va a destruir todo, renovando todo antes del cielo nuevo y una tierra nueva. Una pregunta, entonces, cuando la palabra dice que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, no es necesariamente crear algo diferente de lo que es renovar entonces esta tierra por el fuego, o es completamente una otra creación aparte de esta. Mi opinión es que las dos palabras se aplican. Continuidad, descontinuidad. Será la misma tierra, el mismo cielo. Será nueva la tierra, nuevo el cielo. Entonces, algunas características serán igualitos, otras distintos, porque será perfecto y no habrá ninguna contaminación ni defecto. ¿Qué Pero significa? es más o menos es especulación. Pero por examinar la manera en que la Biblia habla del futuro en todos los aspectos, como ya hemos aprendido varias veces, con cierta continuidad. Hablando del cuerpo, continuidad, será el mismo cuerpo, pero también descontinuidad porque va a tener como 6 características distintas, nuevas, perfectas, gloriosas. ¿A qué se refiere donde dice ese día los cielos serán destruidos por el fuego? ¿Por qué en plural los cielos? No dice el cielo, habla de la tierra una, el cielo sería, ¿no? Porque los cielos serán destruidos. ¿Qué significan los cielos? ¿Cuántos cielos hay? En español, los cielos, según lo que yo entiendo, tiene que ver con the sky. Entonces, cielo es como firmamento, y yo entiendo que Dios va a renovar toda la creación, no nada más la tierra, pero la creación entera. Y por eso dice los cielos, firmamentos y tierra. Sí, que el concepto de los judíos de los cielos, aún Pablo cuando dijo que tuvo la visión y fuera el tercer cielo, Ajá. el primer cielo es la atmósfera de nosotros, el segundo cielo es el universo, en el espacio, Ajá. y el tercer cielo es donde está Dios. El mundo espiritual, Sí, donde está Dios. donde esté, quién sabe dónde. Quizás entonces los cielos es la atmósfera. Está por ahí, no sé.
Quizá está aquí, pero invisible, porque no se ve con el ojo natural. Muy bien. Hermanos, una cosita muy importante. Quizás la cosa más importante. Sabemos muy poco de todo esto. Y aún esta conversación ahora es casi pura especulación. Es que estamos tratando de imaginar. Y está bien. Y es apropiado y necesario que nos imaginemos. Pero en verdad no se sabe. Porque estos textos son muy pocos y no muy claros. Y Dios, en su sabiduría, nos ha dado mucho detalle de esas cosas. Pero nos ha dado suficiente para motivarnos y para darnos gozo y para que anticipemos con gozo la venida y el reino eterno. Los propósitos. A. Demostrar la soberanía, justicia y gloria de Dios. Casi no se habla del día de juicio en términos de Dios. De Dios. Pero el día de juicio tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con el culto. Tiene que ver con alabarle a Él. Es necesario que Dios se exprese en este día, porque va a expresar ciertos atributos que Él tiene que manifestar. Por ejemplo. ¿Cómo? Justicia, soberanía, santidad. Y aquí dice, bueno, gloria. Tenemos la tendencia de poner el énfasis en los seres humanos cuando se habla del día de juicio. Pero es importante no dejar a Dios fuera de la discusión, porque Él es la parte central de la discusión. Muy bien, Romanos 2:5. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, es otra manera en que Dios se revela por el día de justicia, el día de juicio. El texto se dirige a los hipócritas, el juicio final, el día de su ira, el día de la ira de Dios, es como se llama ese día. Tiene que ver con la persona más importante del universo. Revela los juicios justos de Dios. Una preguntita. Okay. ¿Qué significa que este texto se dirige a los hipócritas? Ok, porque se dirige a los judíos que se creen bien, que se creen justos y buenos. Pero en esta época de ahora, ¿a quién se está dirigiendo? A la persona fingiendo, a la persona que profesa pero no vive, la persona que pasa por las mociones, pero en verdad su corazón está muy lejos de Dios. Una persona que se pone máscara y no es así por dentro. Hipócrita. Hipócrita no es esa persona que peca de vez en cuando. No, esa persona está pecando sinceramente. No como hipócrita. Y está tratando de no pecar, está tratando de vivir según su profesión, pero está fallando. Esa persona no es hipócrita. Hipócrita es una persona que se pone máscara. Que pretende ser, pero en verdad no es. Y en su corazón él sabe que no es. No tiene nada que ver con la ignorancia, ¿verdad? No tiene nada que ver con la ignorancia. El ignorante no puede ser hipócrita, entonces. Buena pregunta. Normalmente no se usa en ese contexto, pero estos judíos eran ignorantes. Pero Dios está un poco, no mucho, muy agitado por su ignorancia, porque Él mismo le había estado enseñando por siglos. El buen ejemplo es Nicodemo. Jesucristo estaba casi enojado con Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no sabes esas cosas. Entonces tú estás guiando mal a mi pueblo. Y él era alumno, estudiante de las Escrituras. No sé si era hipócrita, pero una persona hipócrita es una persona
que lo más importante para esa persona es cómo se aparece. Apariencia. Vive de apariencia. Uno no lo sabe que es engañado, pero el hipócrita lo sabe. Cada uno sabe quién es y lo que hace. Pero para esta lección, Lo lo importante, bueno es que todo eso se va a revelar en sí, el día de juicio. los hipócritas van a ser Y juzgados. verdad, no es mi responsabilidad ni dentro de mi habilidad discernir quién es y no es. Quizás yo soy y los tengo totalmente engañados. Es posible. Espero que no sea así. Muy bien, vamos a seguir. En aquel día Dios pondrá todas las cosas en orden correcto. Toda injusticia será rectificado en ese día. De esa manera se glorificará la justicia de Dios y por lo tanto Dios mismo será glorificado. Y estos textos que vamos a leer ahora se parecen muy severos, pero vamos a atrevernos a leerlos. Ok, por favor, ayúdame Susana, por favor. Apocalipsis 11, versículo 16 al 18. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay. Entonces, aquí está una lista bastante larga de atributos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se mencionan? Todopoderoso. Todopoderoso. Ok, eternidad. Ok, muy bien. Gran poder también. Reinar. Glorioso. Juzgador. El que castiga. Furioso. Juez severo. Y lo interesante es que dice Juan, adoraron a Dios por estos atributos. ¿Ustedes adoran a Dios por su justicia? ¿Ustedes adoran a Dios, alaban a Dios porque habrá un día de juicio final? ¿Adoramos a Dios porque Él va a juzgar a los malvados? ¿Qué cosa no muy popular, verdad? Quizás estamos hablando del atributo de Dios que nuestra sociedad ha rechazado por completo. No quieren saber nada que ver con esto. Pero bajo la influencia del Espíritu Santo, Juan dice que hay que adorar a Dios por su justicia, por su poder, por su furia, por su ira. ¿Por qué? Pero este atributo es bueno. ¿Por qué es bueno? Ok. ¿Por qué? Corrige a sus hijos. Recompensa también se menciona. Hay mártires que están clamando. Pero no vamos a usar micrófono, por favor. Ya él hizo lo máximo de derramar el juicio en su propio Hijo. Y la Biblia dice que ya no queda más el que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los que están en Cristo están protegidos. Sí. Y hubo una entrevista del pastor Tim Keller en Nueva York con un panel de escépticos. Casi no creo que hubiera ningún creyente en ese panel, un budista, personas con pensamientos totalmente seculares, no muy religiosos,
Y el tema de la discusión, yo lo escuché por DVD. El tema fue el infierno. Si ellos creían en el infierno o no. Y yo recuerdo poniendo este DVD con muchos nervios, pensando, ¿qué va a decir esta gente escéptica de este tema? Pero ¿saben qué? Después del intercambio, cada uno de ellos dijeron que la idea, no estaban diciendo que ellos creían que existiera el infierno, pero cada uno dijo, la idea es buena. ¿La idea de qué? La idea de tener que dar cuentas en el día de juicio es una idea buenísima. Aún los escépticos, la gente secular dijo eso. ¿Por qué? Al haber un juicio hay un orden. Hay un orden. A la gente Hay le un da orden. miedo. Y la gente, y nosotros no sufrimos mucho. Algunos de ustedes sí han sido abusados. No cabe duda. Pero la persona abusada y la persona que en este momento está siendo abusado, ¿qué esperanza tiene esa persona? Y no hay ayuda humana. ¿Qué esperanza tiene esa persona? Esa persona tiene esperanza de que sí existe un día de balancear todo, un día en que todos los libros se abrirán y Dios va a juzgar con un juicio perfecto, santo, puro, y habrá equilibrio. Y el otro lado también de parte del que sufre, la satisfacción o la alegría de que va a haber un bálsamo por haber sufrido tanto. También. Ujú. Que Es los también- malvados van a ser juzgados y usando las palabras de Jesucristo, los justos van a ser premiados. Eso es, para la psicología del ser humano, ese concepto es esencial para nuestra salud psicológica. Se enjuagará toda lágrima, dice. Se les enjuagará toda lágrima. Exactamente. Apocalipsis, capítulo 21, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Apocalipsis. Bueno, sigue este concepto. Pedro, por favor. Apocalipsis, capítulo 15, 3 y 4. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque has solido a la luz las obras de tu justicia. ¿Cuáles son los atributos que se alaban aquí? Santidad, poder, santidad, y al final, las obras de de justicia. tu justicia. Están cantando himnos a Dios por su justicia. Aquí la adoración se enfoca en las obras de justicia de Dios. Esas obras de justicia son la culminación de la ira de Dios en el versículo 1 del mismo capítulo. La ira de Dios se revela en las últimas 7 plagas. Se le adora por sus obras grandes y maravillosas, por su justicia, su gloria, versículo 4, su santidad y sus obras de justicia. Versículo 5, estas características de Dios se revelan en ese día. Apocalipsis 16, 5 y 6. Pedro, por favor. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú has dado a beber sangre
como se lo merecen. Ok, muy bien. Aquí se considera el juicio final desde la perspectiva de los atributos de Dios que se están revelando. Su gloria, justicia, poder, verdad y soberanía serán exhibidos. También su gracia hacia su pueblo será demostrada. Pero aquí el enfoque es en su justicia. Y ahora, bueno, el primer propósito, ¿qué fue? Revelar la justicia, la santidad, la ira y la gloria de Dios en ese día. El propósito es que Dios sea revelado en toda su gloria, en toda su soberanía, en toda su autoridad. Entonces, la figura principal en ese día será Dios mismo. Muy bien. No es para determinar la salvación. Ya, ¿cuándo se determina eso? Cuando uno cree en Dios como su Señor y Salvador. Exactamente como Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Bueno, cosa sencilla, pero a la vez muy importante. El día de juicio no es para determinar quién es salvo o no. Eso ya fue determinado. Ok, entonces es para otra cosa. Vamos a ver. C, para asignar los destinos finales a los seres humanos. Al escuchar la voz del Hijo del Hombre, los que están sepultados saldrán. Los que han hecho bien a la vida eterna. Y los que han hecho mal a la condenación. D, y vamos a hablar un poco de esto, para revelar grados de recompensa y castigo. Muy bien, esta enseñanza no es un énfasis principal en la Biblia. Y hay desacuerdo amistoso con respecto a si la Biblia realmente lo enseña o no. Aún en el mismo seminario donde enseña este profesor Peterson, hay discusión, hay diferencias de opinión acerca de si hay grados de recompensa o grados de castigo. Pero yo quisiera que ustedes consideraran los textos que vamos a leer ahora. Por favor, Susana, Mateo 11, 22. Mateo 11, versículo 22. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Cuáles frases indican que posiblemente habrá grados de recompensa o grados en este caso de castigo? ¿Cuáles frases? Será más tolerable el castigo. Tolerable, ¿verdad? Susana País, Lucas 12, por favor, versículos 47 y 48. Lucas 12, versículos 47 al 48. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y por favor, el siguiente texto, Lucas 20, 47. Lucas 20, versículo 47. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Okay. ¿Cuáles frases indican que quizá habrán grados de castigo? Muchos golpes
pocos golpes. Esto recibirá peor castigo. Peor castigo. Ok, entonces suena muy raro decir, ir al infierno es una cosa, pero es mejor vivir bueno y no creer en Cristo que vivir como un malvado y sufrir más. No sé si es correcto esa manera de hablar, de pensar, pero estos textos tienden a implicar eso. Ok, pensando en lo positivo, el próximo texto dice Pedro en Lucas 19, versículo 17, Lucas 19. página 91. Lucas 19, 17 al 19. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Quizá hay grado de recompensa. Si eres muy responsable ahora, si practicas lo que se llama una muy buena mayordomía, vas a ser alcalde de 10 ciudades. Felicidades. Y bueno, yo creo que lo que se enseña es, importa cómo vivo ahora. Importa mucho cómo invierto ahora, cómo me invierto, cómo invierto mi vida, mis bienes, mis dones, mis talentos, mi dinero, mi familia, mi carro, mi casa, mi todo, mis relaciones. Importa mucho porque habrá cierta continuidad. Entonces, lo que he cultivado, aprendido y la manera en que me he educado acá, tiene valor para allá, para la próxima vida también. Entonces, no estamos aquí trabajando en vano. Pablo lo dijo al final del capítulo 15 de 1 Corintios, que vale mucho. No estamos aquí trabajando en vano, estamos trabajando, desarrollándonos, porque vamos a vivir eternamente. Y vale mucho lo que preparamos y cómo nos preparamos ahora. No entiendo por qué ni cómo. No entiendo el cómo ni cómo va a ser. Pero hay ciertas implicaciones de estos textos que tenemos que considerar, nada más. La duración del infierno es compatible con las diferentes intensidades del sufrimiento. Entonces, algunos van a sufrir un poco más de otros, según este teólogo que se llama Shedd. Véanse los paralelos con la gobernación de las ciudades en el texto de arriba, en Lucas 19. El infierno es terrible, pero podría ser terrible, más terrible, y el más terrible. Asimismo, estar con el Señor será maravilloso, pero podría ser maravilloso, más maravilloso, y el más maravilloso. No habrá celos en el reino eterno. Ahora nos regocijamos en las bendiciones que Dios otorga a los demás. Pero este gozo normalmente está mezclado con envidia, orgullo o lástima por sí mismo. Entonces seremos perfectamente santificados y consistentemente buscaremos la gloria de los demás allá, ¿verdad? Entonces no habrá nada de envidia. El gozo de cada persona se culminará y será completo. La felicidad no dependerá de la posición, sino consistirá en gozarnos en Dios y en lo que Él nos ha dado sin compararnos con otros. Muy bien, aquí estamos en la mitad de la clase número 11 y hay una pregunta que existe acerca de la aniquilación. Algunos interpretan las escrituras tal como por decir que habrá destrucción de la persona total y no sufrimiento eterno. Segunda a Pedro 3:7 dice, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pero destrucción no necesariamente significa aniquilación, más bien la derrota completa como en una metáfora deportiva. Destruimos el otro equipo.
Pero no aniquilamos el equipo, es que ganamos el juego, nada más. Pero otros pasajes que hablan de tormento eterno y consciente aclaran esto. Hay muchos pasajes que vamos a tocar el lunes que viene. Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, habla de un castigo eterno. ¿Quién es la bestia? La bestia es... No, porque dice el diablo. Hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Puede ser el diablo, puede ser el anticristo, pero de todos modos es un enemigo de Cristo y enemigo del pueblo de Dios. Ok, circunstancias del juicio final. Entonces vamos a hablar de quién es el juez y quiénes serán juzgados y cuál será la base sobre la cual seremos juzgados. Obviamente, ¿quién es el juez? Dios es el juez, y hay textos que hablan del Padre como juez, pero la mayoría de los textos hablan de Jesucristo como el juez. Y no creo que haya ningún texto que hable del Espíritu Santo, pero Él estará. Te lo garantizo. Tengo una pregunta, pastor. ¿Pero no es Jesucristo el mediador el día que nos llegue el juicio final entre Dios y nosotros? Sí. Muy buena pregunta, pero no puede ponerse varias capas. O es decir, no puede cumplir varios papeles Jesucristo. Vamos a leer los textos, y porque mi opinión no vale mucho. Aquí dice el Hijo. Bueno, tú lees, por favor. Mateo 16, 27. El Hijo. Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Ok, el siguiente también, por favor. Mateo 25, versículos 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Ok, entonces, según estos dos textos, ¿quién juzgará? Jesús. Jesucristo. Y recuerdan también el texto que usamos para empezar la clase, Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Es casi como premio, ¿no? Que Él puede juzgar porque fue juzgado. Y no decir que no cumpla con su papel de mediador, pero recuerdan también que dijimos que ese día no es el día para determinar quién es o no salvo. Eso ya fue determinado cuando una persona creyó en Cristo o rechazó a Cristo. Y Cristo siempre, eternamente, será nuestro mediador. Eternamente va a interceder por nosotros. Aún en el reino eterno, estaremos ahí por Él, guardados por Él, protegidos por Él, eternamente. Porque el libro de Hebreos dice varias veces que Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. ¿Qué significan esas palabras? ¿En qué sentido está haciendo intercesión eternamente por nosotros? Abogando. Sí, hablando, pero en verdad no tiene que hablar por abogar. ¿Qué tiene que hacer? Estar ahí por el Padre. Nada más. Estar ahí como el sacrificio perfecto, recordando al Padre
que nosotros estamos ahí únicamente por los méritos de Él. ¿Recuerdan que hemos repetido esto varias veces en la clase? ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? ¿Cuáles son los méritos? Los méritos de su vida de obediencia perfecta. Está ahí. Y esos méritos de obediencia cuentan para mí. Son mis méritos en Cristo. ¿Ok? ¿Qué más? Murió por mí. Entonces, el castigo ya no es parte de mi vocabulario, ni la condenación, porque Cristo fue condenado por mí. Y está ahí con las marcas en las manos y en los pies. Y en su costado. También acordándole, presentándose eternamente como sacrificio permanente por mí. Intercediendo, abogando, mediando, lo que sea, ahí está. Pero Juan también dice que ahora mismo Él está hablando por nosotros, abogando, hablando, diciéndole, Padre, morí por ellos, están bien, cubiertos, good to go, ¿ok? Perdonados, aceptados, hijos adoptados y todo por mí, hablándole, porque Él se sacrificó por nosotros. Entonces, eso no nada más cuenta para toda la eternidad, será nuestro enfoque de alabanza para toda la eternidad. Por eso vamos a adorarle eternamente, porque Él es el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Y por eso el libro de Apocalipsis dice que no habrá necesidad ni de lámpara, ni de luz, ni de sol, porque Él va a brillar tanto y vamos a alabarle para siempre. Y nuestro gozo será alabarle. Y por eso debemos de ensayar bien, en serio, los domingos, alabándole con gozo. Muy bien. Los ángeles. Página 93. Los ángeles y los seres humanos serán juzgados. Primera a Corintios 6. Primera de Corintios 6, 2 al 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Ese es un texto increíble. Son dos cosas en este texto que no comprendo para nada. ¿Okay? ¿Cuáles son las dos cosas? Que nosotros vamos a juzgar. Nosotros vamos a jugar. No entiendo nada. Bueno, y yo leí muchos comentarios. Nadie sabe lo que eso significa. Pero aquí dice, ¿no saben que aún a los ángeles nosotros los juzgaremos? Entonces, ¿ustedes supieron de que los ángeles también van a ser juzgados? ¿Cuáles ángeles? Los ángeles también se dividen. Los ángeles caídos. Pero lo que pasa es que dice el libro de Hebreos también que, Pedro dijo en su carta que los ángeles anhelan estudiar el Evangelio. Los ángeles quedan fascinados con el Evangelio. ¿Por qué? Porque trae salvación, no es para ellos. No es porque no es para ellos. Cristo no murió por los ángeles. Entonces, ellos quedan asombrados por el Evangelio. Porque Dios en su gracia salva a los malvados por medio de Jesucristo. Y no salvó ni murió por los ángeles caídos. Están condenados, sin esperanza. Judas dice que están reservados para el día del juicio. Exactamente. Entonces, hermanos, hay que apreciar la salvación. Y no demandar nada, porque el aliento, cada aliento es don en este momento. Y la salvación es pura gracia, pura gracia. Y la palabra gracia, ¿qué quiere decir? Es más, recibimos una cosa fantástica a pesar de que merecemos castigo y la muerte eterna. ¿Qué cosa? Los ángeles, algunos cayeron, desobedecieron
Y algunos quedaron obedientes y ellos son salvos, pero los caídos no. Y vamos a juzgar, nosotros vamos a participar en juzgar. En verdad no sé cuál grupo, pero a un grupo de ángeles. ¿Cómo se define un ángel? Oh. Ok. Quizás hay material para un curso completo, pero un ángel es un espíritu, servidor, ayudante, mensajero, y tienen varias responsabilidades y son varios grupos, y que tienen varios nombres también, los ángeles. Algunos sirven al tribunal constantemente, algunos son mensajeros. La Biblia dice que los ángeles participaron en compartir la revelación de Dios con los profetas y apóstoles. Los ángeles participaron en eso. Dice el libro de Apocalipsis que la revelación muchas de las leyes fueron dadas a Moisés por ángeles. ¿Ok? Y también los ángeles sirven como guerreros, sabemos, son enviados para proteger a los creyentes y sabemos que participaron en las guerras en los libros de Jueces y Josué, Jueces. Participaron el juez es un ejército con soldados humanos y soldados ángeles. De todos modos, tienen varias responsabilidades, son varios grupos, son mensajeros, soldados y servientes especiales de Dios en su presencia. Sí. El mismo Lucifer fue un ángel de Dios, ¿no? Los demonios son ángeles desobedientes, ángeles caídos, expulsados del cielo. Sí, todos son seres creados por Dios y igual que nosotros, algunos de ellos rebelaron. Y con el mismo pecado. ¿El mismo pecado de qué? Querer ser como Dios. No sujetarse a la autoridad, ser su propia autoridad. Y es en verdad el único pecado. Es número 1 y número 10. Y todos los demás mandamientos entre no tener a otros dioses, porque yo quiero ser mi propia autoridad, y codiciar, porque yo quiero lo que yo quiero y yo quiero que tú te sujetes a mí. Y es lo que implica codiciar. ¿Ok? Y entonces todos los demás pecados caen dentro de idolatría e idolatría. No cejándome a la autoridad de Dios, sino a la mía. En todos los pecados fluyen de esa fuente. Ok, volvemos. Ángeles. Segunda Pedro 2:4. Que sigas, por favor. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Ahí está, ¿verdad? No los perdonó. Qué cosa. Ok, y Judas 6, sigue. Judas 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en obscuridad para el juicio del gran día. Oh, ok. También tiene que aparecerse, ¿verdad? Ante Dios en el día de juicio. Los ángeles para ser juzgados. ¿Ok? Y algunos van a ser arrojados al infierno y otros van a ser premiados, así como nosotros, los creyentes. Los seres humanos, ¿quién quiere? Hermano, ¿quiere leer? Romanos 2. Bueno, pastor, yo iba a hacer una pregunta. Oh, ok. Está bueno. Estos supuestos ángeles que pecaron y que Dios los puso en esas cavernas temerosas, ¿se les pudiera llamar demonios? ¿De qué? Demonios. Son demonios. Sí, son demonios, exactamente. Y también este versículo habla de tiempo intermedio. ¿Recuerdan cuando estudiamos eso? Porque están sufriendo ahora, pero no como van a sufrir después del día de juicio. Así como los que están sufriendo en el infierno ahora, van a sufrir más después del día de juicio. ¿Ok? Entonces, todos están en el lugar intermedio en este momento. ¿Ok? Romanos 2:5, por favor.
Romanos 2, 5, 6. Pero por tu obstinación, por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelara el juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Perfecto. Y Naidu, por favor, el siguiente versículo. Romanos 3, versículos 5, 6. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Ok. Y Apocalipsis 20, Jairo. Apocalipsis 20, 12, 13. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Ok, entonces ese versículo lo hace claro quiénes tienen que presentarse en el día de juicio. Todos, ¿verdad? Todos. Todos los seres humanos, todos los individuos van a tener que presentarse ante Dios en el día de juicio. No está claro el significado de que los seres humanos participarán en el juicio de los ángeles, pero como Mateo 19, 28 dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, y por eso yo interpreto el uso de fuego como renovar, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Bueno, en su sentido van a participar juzgando. Todos los seres humanos serán juzgados. Los justos serán vindicados. Los injustos serán sentenciados a la condenación en el día de juicio. Pastor, una pregunta. ¿Ok? Que siempre me ha llamado la atención, que dice que serán 12 puestos, pero de los 12 apóstoles, Judas Iscariote no... No importa. Habla de las 12 tribus. Ah, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus no, de Israel. No de los 12 apóstoles. No, pero Ok. los 12 apóstoles corresponden a las 12 tribus, pero recuerdas que en el libro de Hechos reemplazaron a Judas con Matías, ¿verdad? Y el apóstol Pablo vino también y se destacó bastante. ¿Está hablando este versículo de juicio? Peterson pensaba que sí. Ok. ¿Quién en la renovación? Porque dice En la renovación de todas las cosas. para gobernar. Para gobernar. A las 12 tribus. ¿Quién son las 12 tribus de Israel? Es un poco confuso, ¿no? Sí. Quizá ese verbo se traduce también de juzgar, pero quién sabe. Yo no sé. Tenemos que buscar la definición de aquella palabra. Pero entendemos que la Biblia, el libro de Apocalipsis también habla del reino de Dios en divisiones de 12, correspondiendo a las 12 tribus. Muy bien, ahora el área bastante, o un poco más práctica. El juicio estará basado en los pensamientos, las palabras y los hechos. No está basado en si alguien creyó el evangelio o no, porque eso ya fue determinado mucho antes. No está basado en la fe o en la falta de la fe, porque eso fue determinado mucho antes. El juicio está basado en la justicia de Dios y las personas son juzgadas de acuerdo a lo que han hecho. Estamos hablando de hechos, no estamos hablando de justificación, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de hechos. El día de juicio final, tiene que ver con juzgar los hechos.
Una pregunta acerca de eso. ¿Cómo que es que una persona que... Yo creo que es un poco de especulación, pero yo quiero... ¿Cómo que es una persona que no es creyente en Cristo? ¿Cómo que es que Dios puede recompensar una buena obra de una persona que no la hizo en el nombre de Cristo? ¿Cómo que va a ser recompensada en el infierno? Ok, yo entiendo que no va a recibir ninguna recompensa. Yo entiendo que va a sufrir menos. Okay. Entonces, en forma de broma, pero aparentemente vale que el malvado no viva tan malo. Entonces, porque va a sufrir menos. Así interpreto, quizás estoy equivocado, pero no va a ser premiado, es que va a ser castigado menos. Entonces eso... Sí, porque cuando dice recompensa, esa es una palabra que... No, recompensa tiene que ver con el creyente, no con el no creyente. Por eso, los versículos que hablan de Jesucristo cuando él vuelve con recompensa, eso significa a los elegidos. Siempre. No, no a los otros. No, nunca. No creo que, nunca se refieren a los malvados, a los no creyentes. Y recuerden que Cristo también se refiere a los no creyentes como malvados, porque siempre está juzgándolos por sus frutos. ¿Ok? No es decir que nosotros seamos tan buenos, pero Cristo siempre está dividiendo la raza humana entre malvados y justos. Ovejas Justos, y cabras. Sí, sí. Justos e injustos. Malvados y personas que han obedecido. ¿Cómo se define? Esto es muy importante. ¿Cómo se define buena obra? En el nombre de Jesús. Micrófono. Buena obra. Bueno, tuvimos una clase completa sobre esta definición. Bueno, hecha en el nombre de Jesús. Okay. Para glorificar a Dios. La disposición, la actitud del corazón es glorificar a Cristo. ¿Ok? Ok. En el nombre de Jesús. Ok. Glorificar a Dios. No, obediencia a Dios. A Dios. A Dios. Obediencia a la palabra. La palabra de Dios define qué es una buena obra. Porque las personas están haciendo un montón de cosas que en verdad no cuentan, o quizás no cuentan porque no se conforman a la palabra. Okay. La actitud del corazón es esencial. Tengo que tener la actitud de glorificar a Cristo y no a mí. Tengo que tener la disposición de amarte a ti y de servirte con esta buena obra. Y la obra tiene que conformarse a la palabra de Dios. Entonces, tiene que ser obra por dentro y por fuera. Y también por definición externa. Y hacer también con un propósito para evangelización. No siempre, no siempre. Pero la obra debe de ser luz, de alguna forma u otra. Pero no tiene que ser hecha específicamente para evangelizar. Yo puedo amar a personas sin esa motivación, pero es parte de la motivación. Evangelizar es una de las obras que debo hacer. Evangelizar con el propósito de glorificar a Dios y no a mí, porque no es mi converso, es lo que ha hecho el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, evangelizar según las verdades bíblicas. Entonces, esta obra tiene que conformarse a la palabra y tiene que ser hecho con una disposición de amar. Entonces, la buena obra es una obra que Dios exige, una obra que glorifique a Dios, una obra que se define por la palabra de Dios y una obra que sale de un corazón de humildad y amor. ¿Ok? Entonces, y ahora vamos a leer los textos y van a entender lo que acabo de decir. ¿Ok? Buenas obras. 1 Corintios 4, 5. Estamos hablando aquí en este versículo de motivos o de motivaciones. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz
lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, ¿de qué o a qué se refiere este versículo? Que Dios mostrará los corazones. Ok, las intenciones del corazón. Y algunas personas, Elizabeth, dicen que este texto está diciendo que Dios va a contar todas mis suciedades. Ok. Pero no dice eso. Dice que Dios va a juzgar las intenciones de mi corazón cuando estoy haciendo buenas obras. ¿Ok? Y también Miqueas 7:19 y Salmo 103, ¿qué no tiene? ¿Ok? Y Isaías 43. Pedro, por favor. Miqueas 7:19. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Ok. ¿A dónde? Al fondo del mar. ¿Y eso implica qué? ¿Qué dice Isaías? Isaías 43, 5, ¿no? 25. Yeah. Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Oh. Ese gran texto que todo el mundo dice que enseña que Dios tiene muy mala memoria. Pero no dice eso. ¿Qué dice el texto? Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. No se acuerda más de tus pecados. ¿Qué significa eso? Que no es que Él no recuerda, que Él no lleva en cuenta. Sí. Y como digamos en inglés, he's not gonna shove them in your face. En español, ¿cómo te dice? No te las refregará en tu cara. Exactamente. Es decir, no, ok, muy importante esto. Escúchame bien. Dios, para el creyente, Lucero, para el creyente, Dios nunca jamás va a usar tu pecado en contra tuya. Quizá va a usar, la Biblia enseña esto, va a usar tu pecado a favor tuyo. Las consecuencias de tu pecado. Y con mucha misericordia, Dios nos recuerda, ¿verdad? De nuestros pecados. Como una forma de disciplina misericordiosa, ¿verdad? Ayudándonos a depender más de la gracia y no ir allá otra vez. Qué bueno, ¿no? Y por eso esa culpa chiquitita es buena. Es buena. Porque me hace recordar. Y verdad, culpa es mala palabra. Esa memoria divina, esa memoria que Dios me da en su misericordia, que me hace sentir un poco incómodo. No me gusta esa memoria, pero me sirve. Me sirve para el bien, ¿verdad? Me sirve para santificarme, me sirve para humillarme, para hacerme depender de Cristo, depender de su gracia y enseñarme a respetar lo poderoso que es mi naturaleza pecaminosa. Y respetarlo, ¿ok? Yo en lo personal lo vivo como pequeños juicios, ¿no? Como que Sí. metí la pata, Dios me perdonó, me absolvió, ¿no? Como Sí. pequeños juicios. No porque cabe el duda de espíritu que lo- hay juicios lo incomoda. temporales. No cabe duda.
Pero esos juicios temporales no son castigos tampoco. Son disciplinas de un Padre amoroso, acordándonos, ayudándonos, disciplinándonos, guiándonos, dándonos sabiduría. ¿Ok? Entonces, no hay condenación y no hay maldad en esa experiencia de recordar el pecado y de que Dios use el pecado para santificarnos. Use la memoria del pecado para santificarnos. ¿Okay? Eso es buenísimo, eso es bueno. Es parte de su gracia, es parte de su providencia. ¿Okay? Porque Él está en control de todo. Está en control de mi pecado. Qué bueno. ¿Verdad? Está en control de las tentaciones que me rodean. ¿No? Y Él aún usa la tentación para acordarme, para que no duerma yo. Si me duermo, peco. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer otros textos. Motivos, todavía estamos hablando pero yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Yo no sé qué decir con esto. Y por eso, no use la palabra temor. Cuando estudiamos esta doctrina, yo creo que son 3 cosas. Tristeza, temor, inquietud para prepararme. ¿Ok? Entonces, en verdad, cuando David Morán piensa en esto, estoy aprendiendo a anticipar con gozo ese día. Estoy aprendiendo. Pero hay que tener cierto temor. Casi todos los textos que nos enseñan acerca del futuro, la aplicación siempre del apóstol es: prepárate, santifícate, vive santo, prepárate, purifícate. 1 Juan 2 o capítulo 3. Entonces, tristeza por quiénes? Por los que no conocen a Cristo. Y por eso es la motivación suprema para evangelizar. Vamos a terminar con rapidez, por favor. 2 Corintios 5:10. Otra persona, por favor. ¿Quién tiene micrófono? 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Muy bien. Y que sigas, Susana Brown, con 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo del 12 al 15. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, habrá fuego en ese día, y el uso de fuego probará las obras. ¿Y qué va a pasar con algunas? Te podrá pulir. ¿Pulir? Y resaltarán, u otras directamente se quemarán y dejarán de existir. Entonces, algunas de las muchas obras, aún las religiosas, se quemarán. 90% más o menos, entonces. Espero que 1 o 2 sobrevivan la experiencia.
Bueno, ok, eso es muy interesante porque en el contexto Pablo está hablando de su obra. Él está hablando de las obras de los apóstoles, de los pastores, de los predicadores, de los falsos y de los buenos, de los pretendidos, de los pretenciosos y de los verdaderos. Ellos mismos dijo que una de sus obras era presentar a la iglesia, ¿cómo se dice? Él dijo, presentarlos santos y sin mancha. Sin mancha. Hablando de la obra que él estaba haciendo, de la manera que él Pero que hay él que entender caminaba. que aún las obras que se aceptan son las obras que Jesucristo purifica. Y las obras que se aceptan son las obras que se ofrecen a Dios por medio de Jesucristo. Porque todo nuestro culto, todas nuestras obras, toda nuestra vida que es culto, latreia en griego, nuestra respuesta total se ofrece por medio del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Y esas obras se aceptan. Entonces, está bueno decir, Dios purifica esa obra. Jesús, Espíritu Santo, lléname para que pueda hacer esta obra. Normalmente, como pastores, oramos así antes de predicar, porque quizás muchos de los sermones se van a quemar. Pero espero que algunas sobrevivan y se acepten. Pero es por eso importante la oración. La oración, sin la oración es casi imposible todo esto. Porque ¿qué hacemos en la oración? Conscientemente dependemos de Cristo. Conscientemente estamos cultivando un corazón de alabanza y de gloria para Jesucristo. Pero sin la oración estamos secos, estamos dependiéndonos de nosotros mismos y estamos quizás haciendo cosas que serán quemadas. Pero cuando estamos en esta actitud, disposición de oración, estamos dependiendo de Dios y Dios está motivándonos, llenándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos el poder de unirnos a Cristo. Y Cristo mismo está ofreciendo nuestras vidas y obras al Padre como sacrificio que tenga buen olor agradable. Muy bien. Ok. Apocalipsis, y terminamos con esto. Apocalipsis 20, del 12 al 13. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Perfecto. Aplicaciones, ya hemos hablado de casi todas estas, ¿verdad? Pero sabiendo que habrá un día de juicio final, satisface la necesidad y el deseo por la justicia. Y todo el mundo desea la justicia, especialmente las víctimas de las injusticias. ¿Ok? Si una persona no aprecia la justicia de Dios, te garantizo que esa persona no ha sufrido. No ha sufrido. Pero tan pronto como sufra, busca la justicia. ¿Ok? Muy bien. Número 2, la doctrina del juicio final nos permite perdonar sin inhibiciones a los demás. Hay que leer esto, es fantástico. Porque Pablo habla de esto en Romanos. Si sabemos que Dios se va a vengar, no es necesario que yo lo haga. Entonces, si Dios se va a vengar, yo puedo perdonar. ¿Sí? Y si no, yo voy a vengarme. Y las personas que no comprenden el perdón de la gracia, esas personas se vengan y castigan. El problema es que como nosotros queremos que las respuestas de nuestras oraciones sean ahora, queremos que la venganza sea ahora y no en 10, 15, 20 años o 30 años. Ok. Entonces hay que esperar, ¿no? Con paciencia. La doctrina del juicio final número 3 provee un motivo para una vida honesta. Claro que sí, debe de motivarnos muchísimo, ¿verdad?
como me repito, cada texto que habla de nuestro futuro, que habla de este día, que habla de la vida eterna, el apóstol nos estimula en el mismo contexto a vivir santo y puro y prepararse para ese día y vivir una vida honesta. 4. La doctrina del juicio final ofrece un gran motivo para la evangelización, pero indica que la demora del regreso de Cristo se debe al hecho de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos gracias por la verdad del día del juicio. Te alabamos por tu soberanía, por tu autoridad, por tu poder, porque tú eres todopoderoso, por tu ira, por tu justicia, porque tú vas a balancear las escalas de la justicia y todos van a recibir exactamente no más, no menos de lo que ellos se merecen por sus obras. Y nosotros también. Gracias porque no tenemos que preocuparnos por la condenación, porque Cristo nos justificó y nos dio imputándonos su propia justicia, rectitud moral, cubriéndonos con el vestuario de su propia justicia. Gracias por el perdón, gracias por el Espíritu Santo. Motívanos, por favor, por saber que tenemos que dar cuentas. Ayúdanos a hacer muchas buenas obras dependiendo de ti, para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.